Como es de conocimiento de la sociedad, el día de ayer se confirmaron 258 nuevos casos de la enfermedad en el país, acumulando ya entonces la cifra de 2.143 enfermos. Es importante que sepan que ya únicamente 5% de los casos tienen antecedente de viaje a áreas de riesgo y 95% de los casos que ayer se confirmaron ya son de transmisión comunitaria. De los 2.143 casos en total que se han acumulado en el país, 32% son considerados importados. Todos los estados de la República Mexicana tienen ya el padecimiento y únicamente para su información les diré quiénes son los 5 estados con mayor volumen de la enfermedad. Son la Ciudad de México, que tiene 541 casos, el Estado de México, que tiene 201, el Estado de Puebla, que tiene 146, el Estado de Jalisco, 117 y el Estado de Tabasco, 93. Del total de casos que en el país se han enfermado, 1.639, es decir, el 75%, han sido casos ambulatorios que han sido atendidos en sus hogares y 504 fueron hospitalizados, de los cuales 10%, es decir, 211 pacientes han sido estables, han estado en condiciones buenas en general, pero 13% han sido casos graves e incluso el 1% de ellos requirió intubación. La edad promedio a la cual se están enfermando los casos es de 43 años en el país. Desde el rango de edad oscila desde niños menores de 1 año hasta personas de 94 años. 58% de los casos corresponden a varones y el resto, 42%, han sido mujeres. Como también es de conocimiento, el día de ayer se confirmaron 15 defunciones, acumulando ya 94 en el país, distribuidas en 25 entidades de la República. Las de mayor volumen son la Ciudad de México, que tiene 19, Sinaloa, que tiene 12, Baja California y Jalisco, 6 cada uno, y con 5 se encuentra Hidalgo y Quintana Roo. Las 94 muertes ocurrieron, la mayoría de ellas en varones, 79% de ellas, y 20 mujeres son las que fallecieron. Como he comentado, es muy importante que conozcamos la edad promedio a la que estaban falleciendo las personas y es de 56 años de edad. También fundamental que entendamos esta otra variable, y es que los principales factores de riesgo que han sido asociados a las muertes por COVID son hipertensión, 43% de los enfermos de las muertes han tenido este antecedente, diabetes 38% y obesidad 35%. Claramente México está transitando por la fase 2 de la epidemia. A nivel mundial ya hay más de 1 millón de casos. La Organización Mundial de la Salud ha confirmado 1.133.758 casos en 6 regiones del mundo. El primer país con volumen de casos es Estados Unidos, que tiene el 24% del total. Le siguen España, que tiene el 11%, Italia, Alemania y China. En el continente americano, los principales países, por supuesto, son Estados Unidos, Canadá y Brasil. En Latinoamérica son 33 naciones las que han confirmado casos. Los que más volumen tienen son Brasil, Chile, Ecuador, México y Panamá, en este orden. A nivel mundial han ocurrido 62.784 defunciones para una letalidad global de 5.5%. Los países con mayor carga de defunciones son Italia, en donde han ocurrido 15.362 fallecimientos,
España, en donde han fallecido 11.744, Francia con 7.546, y en todos estos países la letalidad es superior al 10%. En el estado de Sonora, como es de conocimiento, el día de ayer se confirmaron 3 casos nuevos de COVID, acumulándose ya 33 casos desde el primero que notificamos, que fue el día 16 de marzo. 2 de los 3 casos del día de ayer ocurrieron en hombres jóvenes de 21 y 26 años, y este mensaje también es importante para que entendamos que no solamente las personas de la tercera edad están en riesgo de infectarse. Ambos casos residen en Hermosillo. El tercero ocurrió en una mujer de 58 años de la ciudad de Magdalena, lo que confirma también la presencia de brotes intrafamiliares. Los casos iniciaron síntomas entre el 24 de marzo y el 1 de abril. Estos 3 casos presentaron un cuadro leve y se encuentran aislados en su domicilio. Se han identificado alrededor de estos casos 12 contactos directos que están en investigación. En el estado, los 33 casos de la enfermedad se distribuyen en residentes del municipio de Hermosillo, en donde hay 14 enfermos. En Cajeme hay 5. Hay 3 en San Luis Río Colorado, 4 en Magdalena, 2 en Guaymas, 2 en Navojoa, 1 en Nogales, 1 en Guatabampo y 1 en Sárica. La mayor proporción de casos corresponde a pacientes que no tienen derecho a bienestar, seguridad social, como son los que nos toca a nosotros, a la Secretaría de Salud, son 84%. 2 pacientes son del ISSSTE y 3 del IMSS. Es importante que sepan que 2 pacientes se han curado, lo que implica que no son ya infectantes, ya no tienen carga viral en sus muestras, y así lo hemos estudiado. 21 pacientes son casos leves, con manejo en casa, ya varios de ellos sin síntomas, pero es importante precisar que para que sean clasificados como curados requieren que se identifique que no tienen carga viral. Por eso lo importante es que se mantengan en casa, incluso si no sienten ya ninguna sintomatología. Y es importante también que sus familiares guarden la distancia y el aislamiento, incluso si no hay presencia ya de síntomas en estos pacientes. Es importante que ellos tampoco salgan de sus domicilios, aunque, insisto, no tengan ya molestias. También es fundamental que sepan que de los pacientes que hemos identificado, 9 están hospitalizados. Es una proporción superior a lo que se ha observado en el país, lo cual por supuesto puede estar relacionado con una mayor prevalencia de factores de riesgo, como son las enfermedades crónicas no transmisibles. 5 de estos 9 pacientes hospitalizados están graves y con apoyo ventilatorio. Permanecemos con una defunción. Hemos estudiado allá a 374 casos sospechosos y hemos realizado una cantidad importante de acciones de monitoreo y preventivas, incluso en los puntos de ingreso que ustedes conocen. Por ejemplo, al momento hemos revisado ya con termómetros digitales a 126,078 personas. Se ha entregado material promocional a más de 100,000 sujetos, para ser exactos 100,168, y se ha aplicado gel al 70% a 148,728. Estos puntos de ingreso, esta revisión en los puntos de ingreso, como lo comenté en su momento, se mantendrán de forma temporal hasta que ya la transmisión comunitaria sea sostenida, que esto es muy próximo que ocurra en los siguientes días. Como lo comenté, los planes de trabajo son escalables y reconvertibles, entonces no es necesario que siempre se mantengan las revisiones en los puntos de ingreso. Voy a finalizar con un mensaje que quiero compartir con todos ustedes.
Queremos expresar nuestro reconocimiento a la población que solidaria y voluntariamente ha decidido quedarse en casa este fin de semana, sacrificando muchos bienes personales y familiares. Les decimos que su participación es fundamental para disminuir la cadena de contagios del virus. El distanciamiento social actúa como una barrera que nos protege contra la expansión del virus. Su mecanismo es semejante, digámoslo así, al de una vacuna, pues por un lado confiere protección a nuestra persona al no enfermarnos, pero su beneficio se extiende a nuestro entorno, pues no somos capaces de contagiar. Esto se llama inmunidad de masa o inmunidad de grupo. Y para que sea efectiva, necesitamos hacerla todos al mismo tiempo, justo como en las campañas de vacunación, a través de jornadas colectivas. Sonora tiene un sólido programa de vacunación universal. Les invitamos a demostrar que también tenemos un sólido programa de distanciamiento social. También es muy importante que entendamos que este distanciamiento es temporal, que después nuevamente estaremos juntos, que nos reuniremos con nuestros seres queridos a celebrar muchas cosas, que contaremos anécdotas con nuestros amigos, que llevaremos a nuestros hijos a la escuela, que visitaremos a nuestros abuelos en sus casas, que haremos mucho ejercicio y sacaremos a pasear a nuestras mascotas. Y todo eso será posible porque estaremos vivos y contaremos con orgullo que nos protegimos y dimos protección a quienes lo necesitan. La doctora Elinor Ostrom, Premio Nobel de Economía en el año 2009, nos dijo que en cualquier arreglo colectivo existe el problema de los que andan por la libre. Les llamó ella free riders. El problema con estos individuos es que al no respetar el consenso social, incitan a que otros miembros de su comunidad e incluso su familia misma, sus hijos, tampoco respeten ese acuerdo y la sociedad se desorganiza. Al no quedarte en casa durante la contingencia del COVID-19, al salir a caminar para ejercitarse o pasear a las mascotas, aunque aparentemente no hay riesgo de contagio, haces una invitación sutil a otros a no quedarse en la casa. De allí la importancia de que todos respetemos este acuerdo colectivo. Es una excelente forma de mostrar solidaridad con los demás. Te invitamos a que te quedes en casa. No olvidemos, esto solo es temporal y seremos más exitosos en nuestra lucha contra COVID en cuanto más participemos solidaria y simultáneamente. Muchas gracias. Adelante. Leonor Hernández del Imparcial. Ayer comentaban que el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, tendría que hacer el seguimiento de los casos de su derecho a audiencia. Muy en particular con el caso de Magdalena, donde ya hubo un fallecimiento, este caso estuvo al menos una semana yendo y viniendo una y otra vez entre farmacias porque no le daban un diagnóstico y representó un foco de infección para varias personas. Ustedes como Secretaría de Salud van a hacer un seguimiento de esos contactos, porque es un riesgo latente al no haber tenido aislamiento, ni su familia, ¿no? Que sé que estuvieron en contacto directo al menos la hija, el esposo y la mamá de ella. Y la otra pregunta sería si tienen registro de neumonías atípicas aquí en Sonora y cuál es ese registro, a cuánto asciende, cuántos son los casos. Respecto a la primera pregunta, comentarles que la atención médica de los derechohabientes a su institución, por supuesto que es un derecho, es una obligación institucional otorgársela, dado que se paga una cuota por acceder a ese servicio. En ese sentido, todas las instituciones del sector son responsables de atender a sus afiliados, agremiados. Pero nosotros hacemos salud pública y quisiera informar a la sociedad que justo ante la notificación y conocimiento de este caso, de este lamentable caso,
nosotros hemos hecho las acciones de campo, las que nos toca a nosotros como Secretaría de Salud, y les quiero informar que han sido justamente el trabajo de nuestras brigadas de campo las que han confirmado la presencia de otros casos en torno a esta defunción. O sea, ha sido el trabajo de campo de la Secretaría de Salud, de las brigadas, las que han inmediatamente actuado e identificado a los contactos. Les he comentado que cada vez, y por favor vamos entendiendo esto todos, cada vez es más complejo seguir a los sujetos en su movilidad. Por eso es fundamental que actuemos como si tuviéramos COVID. Es decir, no debo esperar a que nos confirme el laboratorio. Y es un mensaje para todos, incluidos los médicos del sistema de salud, pero especialmente a la comunidad. La confirmación del laboratorio tiene propósitos epidemiológicos, pero en este momento, en la contingencia en la que nos encontramos, una forma responsable de actuar sería considerar y cuidarnos como si tuviéramos COVID. Es decir, si tengo síntomas respiratorios, no importa que sea un resfriado, debo mantenerme en casa. No tengo que esperar a que me diga el laboratorio estatal que soy un caso confirmado de COVID. Los médicos en las instituciones de salud no deben esperar a que el laboratorio de el Seguro Social o el propio laboratorio estatal les diga que es COVID, porque entonces empiezan o quieren hacer acciones retrospectivamente. En realidad no es así. Lo que tenemos que actuar es con las medidas que se han recomendado. Número 1, si tengo síntomas respiratorios, de hecho la Organización Mundial de la Salud va a empezar una campaña muy poderosa en los siguientes días, o si no es que ya la empezó, con 5 acciones fundamentales, muy sencillas, ante la presencia de síntomas respiratorios. Y una de ellas es, lávate las manos. Es la acción más importante. Número 2, no te toques la cara. Número 3, si tienes síntomas respiratorios, quédate en casa. Quédate en casa. Si te vas poniendo mal, si empiezas a tener alguna molestia que tú sientas que estás empeorando, no mejoras, avisa al centro de salud o a la unidad que te toca que vas a ir a visitarlos. ¿Para qué? Para que estén atentos. Usa un cubrebocas. Los pacientes que tengan síntomas respiratorios. Entonces, no tengo una respuesta para las instituciones. Lo que sí puedo decir es lo que hace Salud Sonora. La investigación de todos los contactos la hace la Secretaría de Salud de todos. Pero es importante que entendamos que cada vez es más complicado por la movilidad poblacional seguir a todos los contactos. Es entonces importante que eso lo entendamos. En ese caso particular estamos con contactos directos. Tenemos 17 contactos directos. Es lo que hemos identificado y a todos ellos lo estamos siguiendo. Respecto a tu otra pregunta, creo que hemos informado a la comunidad que nuestro sistema de vigilancia no se basa únicamente en el diagnóstico confirmatorio. Siempre les he dicho que tenemos indicadores indirectos del comportamiento y yo agradezco mucho el interés de los medios de comunicación por las neumonías atípicas, pero créanme que desde hace más o menos un mes que nosotros estamos vigilando el comportamiento de neumonías atípicas y tenemos canales endémicos. Los canales endémicos son instrumentos epidemiológicos que nos permiten identificar cuál es el comportamiento de un fenómeno no comparado con el año previo, comparado con al menos 7 años atrás. Esos canales endémicos nos señalan que no tenemos un comportamiento que exceda al comportamiento de los últimos 7 años. La verdad te voy a fallar en la memoria, porque no recuerdo cuántas neumonías atípicas tenemos, pero les garantizo que estamos vigilando en el canal endémico. Yo espero que, ¿cómo le haremos para enviarles la gráfica? Para que ustedes observen cuál es el comportamiento no solamente de las neumonías atípicas,
porque insisto, no solamente es interés de los medios de comunicación o la comunidad, es nuestro interés, pero mucho antes que empezar a surgir este rumor o este interés. Las neumonías atípicas son usuales que ocurran especialmente en época de invierno, y ustedes saben que nosotros vigilamos de forma rutinaria influenza, por ejemplo, y la influenza produce más neumonías atípicas que COVID. Y entonces la hemos estado vigilando, así como el número de hospitalizados. No quiere decir, compañeros, no quiere decir, sociedad, que las neumonías atípicas son necesariamente ocasionadas por COVID. También el mensaje para nuestros médicos: no todas las neumonías atípicas deben certificarse como sospechosas de COVID, porque entonces se tiene que hacer una investigación tremendamente compleja para poder llegar al diagnóstico. No tenemos en este momento ni evidencia de que haya incrementado el número de casos de neumonías por atípicas, ni las defunciones, que es otro indicador indirecto que estamos vigilando. Les agradezco mucho porque en realidad nos ayuda mucho a buscar, a identificar estos indicadores, y los estamos monitoreando de forma permanente. Hay otros, les había dicho que los sistemas de vigilancia trabajan con diversos indicadores y no tenemos al momento evidencia ni en el canal endémico de la morbilidad ni en el canal endémico de la mortalidad. No implica, insisto, que lo subestimemos. De hecho, ya hemos establecido la red monitora para que los pacientes que fallezcan por alguna neumonía atípica se ingresen al protocolo de vigilancia de COVID. ¿Para qué? Pues para tener una mayor precisión de esto. Doctor, Cintia Limón de Telemax. Este fin de semana anduvieron circulando en redes videos donde las familias acudían a presenciar las ceremonias de descendientes de las etnias, fariseos y todo eso, sin medir pues el riesgo que esto implica. Pensando en que viene Semana Santa, en los días grandes, a lo mejor hay familias que ya están pensando en irse a paseos campestres y todo lo que conlleva. ¿Cuál es el llamado a la comunidad sonorense pensando en que estos contagios intrafamiliares pues ya pudieran registrar un pico, y si hay manera de implementar sanciones o cuál es el mecanismo que ustedes tienen para los próximos días? Respondiendo primero a la pregunta número 2, el Consejo Estatal de Salud, que es presidida por la señora gobernadora y cuyo secretario técnico es el secretario de Salud, sostuvo una reunión el viernes para recomendar una serie de medidas más estrictas para garantizar o mejorar esta situación de quedarse en casa. Esta serie de recomendaciones incluso fueron difundidas por los medios de comunicación. El Consejo Estatal de Salud no tiene la facultad de decir cómo se hagan las acciones, sino recomienda qué hacer. El cómo depende ya de otras instancias facultadas de acuerdo al marco legal, a la Constitución del Estado e incluso del país. Entonces, se hicieron 7 recomendaciones puntuales para tratar de hacer más estricta, más exitosa y más eficaz la distancia. Desde hace aproximadamente 2 semanas incluso, la gobernadora sostuvo una reunión con los presidentes municipales en donde se les exhortó a que cerraran todos los sitios turísticos, playas, paseos campestres, los ríos, el acceso a los ríos, en donde la gente usualmente pasa sus vacaciones y los fines de semana. Esto se ha reiterado, se ha solicitado que se prohíba la venta de alimentos en cualquier sitio turístico que haya, y los mecanismos operativos por los cuales se hará definitivamente están en manos de otras instancias. El Consejo Estatal de Salud ya hizo 7 recomendaciones que le llamó medidas sanitarias urgentes para mejorar
el distanciamiento, para garantizar el distanciamiento social. ¿Qué nos queda respecto a la población que tiene la costumbre, el hábito cultural de las festividades de Semana Santa? Hacer un llamado reflexivo, solidario, a que dejen de participar en estas ceremonias. He visto videos, mensajes que preocupan porque hay un conocimiento inapropiado e insuficiente de esta medida de distanciamiento social. No basta que, por ejemplo, salgamos limpios a la calle. Por ejemplo, dicen, es que yo me baño antes de salir a la calle. No es bañarnos antes de salir a la calle. Lo que importa es la distancia. Dice, yo me voy a reunir cuando haya sol. No es el sol el que va a acabar con el virus. Y así una serie de mitos que están alrededor de esto. Es importante que entendamos y les invitemos a que estas festividades que son ricas, que son de nuestras raíces, que nuestra gente cree en ellas profundamente, por este momento no se lleven a cabo. No acudamos a estas celebraciones, a estas festividades. He dicho, tendremos otros momentos para celebrar con ellos, para rendir honores a quien nosotros creamos. Podremos ir a visitar a nuestros abuelos, llevaremos a nuestros hijos a la escuela, pero en este momento, entre más solidario sea la inmovilidad de la población, más eficaz será la intervención. Y lo más importante, es muy probable que no tengamos una curva epidémica que nos desborde. Tendremos casos, ya todos saben que sí, y también muy lamentablemente tendremos fallecimientos, pero esos no serán tan graves como si en este momento vamos a estas festividades, si nos movemos como lo hacemos usualmente. Doctor, quiero preguntarle de los casos sospechosos que tienen ahorita, si hay más personas que murieron por COVID. Esto en relación a la persona que falleció en Magdalena, que día después de su muerte se confirmó su deceso por COVID. Otra pregunta es, en redes sociales se está anunciando el movimiento Brigada Social, que está haciendo visitas a las colonias para fumigar, para sanitizar contra COVID-19, y quiero saber si ustedes tienen información sobre esto. Sí, bueno, la vigilancia de la mortalidad nos dice que en este momento todas las defunciones en donde aparezca el diagnóstico de neumonía atípica son investigadas por los departamentos de epidemiología, y es lo que estamos haciendo. Sí tenemos defunciones que han sido certificadas como tal, no implica que sean casos sospechosos, pero el sistema rutinariamente va a investigarlos, y en este momento vamos a tratar de hacerlo más específicamente, y se hacen mediante sesiones de los comités jurisdiccionales de vigilancia epidemiológica. Sí tenemos la vigilancia en este momento fortalecida de las neumonías atípicas, y sí tenemos un par de ellas que han sido certificadas así específicamente como casos sospechosos de COVID, sin que tengamos evidencia ni de laboratorio ni en sus contactos de que hubiera infección. Pero no hemos concluido la investigación. Por supuesto que como en otros eventos, les recuerdo cuando vigilamos muertes por golpe de calor. Tenemos que revisar una serie de elementos que después nos retrasan en la información comunitaria, pero somos la instancia, digamos, oficial, y nuestro trabajo es muy serio y lo más profesional que podemos, de tal manera que aunque los rumores de la comunidad digan que, por ejemplo, falleció por un golpe de calor, nosotros tenemos que llevar a cabo la investigación, y a veces se retrasa. Y esto porque ha habido inconformidad en redes sociales de por qué se tardó 4 días el diagnóstico confirmatorio de COVID. Debo decirles que son protocolos bastante complejos, sociedad, compañeros.
son muy complejos para poder concluir el diagnóstico, pero se hacen con la mayor seriedad posible para justamente no infundir noticias falsas o rumores que desestabilicen. He escuchado una cantidad impresionante de audios de gente que señala que en tal esquina fallecieron personas por COVID. Eso no es correcto y no es verdad. No existe ninguna instancia, laboratorio particular que pueda confirmar COVID, solamente el laboratorio estatal. Y respecto a las brigadas de movimiento social, hacemos un llamado muy serio a que estos movimientos que tienen un interés de beneficiar a la sociedad, primero reporten a la Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios qué productos están usando. La Organización Mundial de la Salud ni la Secretaría de Salud Pública han recomendado sanitizar con cloro, que es lo que están usando como aerosol. Esto puede ser peligroso porque las partículas de cloro aerosolizado pueden afectar a enfermos con padecimientos crónicos como asma. No existe ninguna evidencia científica en este momento que señale que fumigar con cloro sea benéfico para controlar al virus, al nuevo coronavirus. Entiendo y respeto el interés de diversos grupos por ayudar, pero para que esto tenga control y orden, debe ser notificado a la Secretaría de Salud para que, bajo protocolos adecuados, se garantice la seguridad de todas las personas. Esto es muy importante, compañeros. Como en toda intervención de salud pública, lo primero que debe garantizarse es que la intervención, los riesgos de la intervención no superan al beneficio. No sé si me explique. Entonces, al momento, no hay evidencia alguna de que medidas de sanitización con cloro aerosolizado sean positivas. No existe. No están autorizadas en el país. Yo mismo el viernes establecí comunicación con la Dirección General de Epidemiología para preguntarle cuál es su posición respecto a esto. Y me han externado que hay equipos de bioseguridad examinando la intervención, pero que justamente encuentran que es más riesgoso que benéfico hacer esto. Voy a insistir, hay medidas higiénicas más esenciales y más efectivas. Lavarnos las manos con agua y jabón. Si no tengo agua y jabón mi alcance, gel alcohol. Las superficies, lavarlas con agua y jabón. Los pisos con cloro, pero cloro al 0.1%, como hacemos normalmente. Son medidas más elementales, más básicas y más eficaces. Entonces, espero que esta invitación que hacemos a estas brigadas sea para todos. No es a este movimiento en sí, sino a cualquiera. Deben ser revisadas y aprobadas por la Secretaría de Salud. Buenos días, Benjamín Barrios de Expreso. Doctor, sí, tomando en cuenta pues que aquí en Sonora ya falleció una persona por COVID-19, ¿hay alguna indicación por parte de la Secretaría de Salud para el manejo de los cuerpos de personas fallecidas por esta enfermedad, tanto a hospitales como a funerarias? Sí, por supuesto, es un área que pues es triste, pero que es real. Y ya hay protocolos, tanto internacionales como nacionales, del manejo correcto de cadáveres. Ya hemos distribuido, informo a la sociedad esta mañana, la Secretaría de Salud Federal ya emitió
su propio manual y lineamientos para el manejo correcto de cadáveres con COVID-19. Ya nosotros desde hace un par de semanas habíamos hecho la distribución de los planes de la Organización Mundial de la Salud para el manejo de cadáveres, pero definitivamente las medidas higiénicas deben extremarse en el manejo de estos cuerpos. Incluso hay recomendaciones para los servicios fúnebres que hay que realizar con estos eventos. Ya se estableció ese mecanismo, ya se distribuyó ese mecanismo y ahora lo que haremos esta semana será hacer los mecanismos de capacitación para que todo el personal operativo de los hospitales tenga conocimiento para esto. Pero hay una parte que es también la comunidad. O sea, ¿qué debe saber la comunidad para los eventos, para los servicios funerarios? E incluye, como entenderán, las propias funerarias, los familiares, el personal de salud. Todo esto ya está establecido en el manual y ahora lo que vamos a hacer es fortalecer la capacitación de este tema que lamentablemente pues ocurrirá y es lo que te puedo decir en este momento. Si me das permiso, y para no fallar, porque esto es importante que lo sepan, voy a hacer una consulta con el manual, que insisto, hace un momento lo hicimos, pero en general, primero, los servicios funerarios no deben hacerse con más de 20 personas. En los locales debe guardarse la sana distancia y nunca debe haber más de 20 personas dentro del local. No debe hacerse ningún procedimiento de tanatoestética, no se debe maquillar, no se debe vestir al cadáver, el féretro debe estar cerrado todo el tiempo y los servicios no deben prolongarse más de 4 horas en total el servicio fúnebre. Esas son las medidas generales que en este momento te puedo decir. Evidentemente hay otros procedimientos más específicos que son más de orden profesional, pero en términos generales te diría que esto es lo que un servicio funeral debe hacer. Primero, insisto, no más de 20 personas, deben estar con la sana distancia, el local no debe tener aglomeración, y los procedimientos que te dije, el féretro cerrado todo el tiempo, no se puede tocar al cadáver, no se puede abrazar al cadáver, no se puede besar al cadáver. Esos son procedimientos generales que están contenidos en este manual.